OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. El juicio político en contra de la ministra de Salud pierde apoyos en el Congreso de la República y abre el debate sobre la figura de la interpelación. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Interpelados. Los dejo con la nota del escenario en el Legislativo. La semana pasada, la Comisión de Salud solicitó interpelar a la ministra Lucrecia Hernández, pero a 2 días del juicio político, el apoyo para el interrogatorio cada vez es menor. 2 diputados de la comisión pidieron retirar su firma de la solicitud y la sala de trabajo convocó a sus integrantes para decidir si retiran la interpelación. Como fue una decisión colegiada como comisión, vamos a reunirnos mañana y evaluar en pleno qué es lo que procede realmente. ¿Estarían reculando a la decisión de interpelar a la ministra por la presión que hay en las redes? Pues yo creo que no, yo creo que nosotros básicamente en la comisión vamos a tomar la decisión de la forma más objetiva y técnica. Se convocarán para el día de mañana los diputados, estamos pendientes del salón que nos puedan dar acá en el legislativo y posterior a eso tomar la decisión concreta. La bancada oficial salió en defensa de la funcionaria y señaló que no apoyarán ninguna interpelación en contra de ministros de Estado. Nosotros no estamos a favor de ninguna interpelación a ministros del Ejecutivo. Ya estamos tratando de ir apoyándolos a ellos y removiendo esto. Todavía tenemos la esperanza que no se dé. Si la Comisión de Salud no decide suspender la interpelación, tampoco podrían realizarla por falta de quórum, porque bancadas como Todos, UNE y FCN no estarían en el hemiciclo como rechazo al juicio político. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, SF Interpelados. Mucho se ha dicho alrededor del juicio político en contra de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac. Y bueno, los diputados al parecer retoman viejas prácticas y solicitan más interpelaciones contra otros ministros del organismo ejecutivo. Eso nos da pie a hablar sobre el tema y la figura de la interpelación. Participe con la etiqueta SF Interpelados. Es momento de dar la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya para esta semana se tiene programado este juicio político, pero en el camino ha ido perdiendo fuerza. Si bien la Comisión de Salud, integrantes de la bancada de Alianza Ciudadana enarbolaron esta petición de interpelación y fueron secundados por parlamentarios de FCN Nación, pues en el camino se han ido unos diciendo que debería ser en otro momento este interrogatorio. ¿Qué está pasando con la interpelación en el Congreso de la República? Pierde apoyos, ha dejado de ser el mecanismo para negociar otro tipo de temas. ¿Cómo se ve el escenario en el Congreso, Philip? Bueno, quizá empecemos explicando un poco el entorno institucional de la interpelación y sobre ello ya podemos evaluar este caso particular. Recordemos un dato. La interpelación es una herramienta de control interorgánico. Es la forma como el Congreso de la República puede ejercer balance, contrapeso sobre el Ejecutivo. Y de forma específica, la interpelación es un juicio político que los diputados le pueden iniciar a un ministro de Estado por consideraciones de índole política. Es decir, si los diputados piensan que un ministro no está cumpliendo su trabajo, que no está llegando con los objetivos, que no hay eficiencia en la gestión, que hay anomalías en su cartera. Puede desembocar en un voto de falta de confianza. Es que esa es la clave que yo quería resaltar aquí. La interpelación es un juicio político. O sea, no es un juicio jurídico, pero como juicio tiene que llegar a una conclusión. Y la conclusión a la que se debe llegar en la interpelación es, bueno, ¿consideran los diputados que el ministro es apto o no es apto para seguir en el cargo? Si la conclusión es que es apto, pues ahí murió todo. Si la conclusión es que el ministro no es apto para seguir en el cargo, entonces se pide el voto de falta de confianza, que en términos prácticos implica la solicitud de la renuncia del ministro. Entonces, esa es la explicación en abstracto de qué es la figura de la interpelación. En la realidad, ¿cómo? En la realidad, el problema ha sido, primero, durante la legislatura pasada, 2012-2016, la interpelación se utilizó como una herramienta para bloquear agenda. O sea, el líder recurría a la interpelación para que el Congreso no se pudiera reunir para abordar ninguna otra cosa. En otros momentos, la interpelación ha sido utilizada como una herramienta de chantaje. ¿Por qué? Porque la interpelación sí es un proceso
desgastante políticamente para el ministro que está ahí sentado. Entonces, en muchas ocasiones se daba el caso de que algunos diputados amenazaban al ministro con interpelarlo y después le decían, mira, pues, si querés que retiremos la interpelación, nos cumplís esto, danos tantas plazas, apóyanos en esto, en tal contrato contrata a tal empresa, etcétera, etcétera. Es decir, era una herramienta de chantaje. Entonces, ¿qué estamos viendo en este caso? Y ahora para aterrizarlo en el caso de la ministra Hernández. La ministra Hernández ha sido citada 50 y tantas ocasiones al Congreso de la República, por diputados en lo individual, por la Comisión de Salud, por bancadas o por grupos de diputados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ministra ha dicho, miren, de todas las citaciones, a mí me han cuestionado que por qué me estoy peleando con el sindicato, que por qué estoy contratando a tal empresa para prestar tal, de desnutrición. y no esta otra, que por qué la desnutrición no avanza. Es decir, las citaciones tienen un espectro muy amplio. Pero de todas las citaciones, la ministra ha sido bastante abierta y pública en cómo ha respondido a los interrogantes de los diputados. Y concretamente creo que la ministra ha sabido y ha logrado muy bien cerrar los focos de cuestionamiento desde un punto de vista técnico. Aún así se solicita el juicio político. Porque entonces ahí es donde se genera la primera duda. Es decir, la interpelación debería ser como un arma de última instancia en el Congreso, cuando de verdad te des cuenta que hay algo muy malo en la cartera. Pero resulta que a pesar de que en las citaciones las cosas salen bien, pues resulta que ahora vienen los diputados y piden la interpelación. Entonces, ahí se genera el primer signo de interrogación, que es decir, ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo raro. Estuardo, intereses detrás de una solicitud de interpelación. Debemos satanizar la figura de la interpelación per se, porque es una de las herramientas que sirven en un sistema de contrapesos. Pero, ¿qué está sucediendo en la práctica en el Congreso con los juicios políticos? No, yo creo que no tenemos que satanizar la figura de la interpelación. La figura de la interpelación es un derecho que tienen y una obligación también que tienen los diputados de interpelar a aquellos que en términos generales no estén haciendo bien su trabajo o que vean que no están cumpliendo con las metas o que no vayan en la línea de, por ejemplo, un plan de gobierno, si es que hay uno, y que no, o sea, no hay que satanizar tampoco la interpelación. Yo estaría en contra de satanizar la interpelación. La interpelación es un buen instrumento, no debe... El problema con la interpelación es que, como decía Filipe, pero no solo eso, sino que se utilizó como arma política, pero de chantaje. Y la interpelación ese no es el objetivo, obvio, pero el objetivo es entonces, por ejemplo, cuestionar a un ministro en relación a su trabajo, por ejemplo, en corrupción. Cuestionar el trabajo de un ministro, por ejemplo, en la calidad de las personas que están contratadas, cuestionar a un ministro en relación a sus decisiones, cuestionar a un ministro en relación a... Entonces, yo creo que hay ministros que sí deberían de ser interpelados. Ya no, pero en este caso, creo que la interpelación es lo último que debe hacerse después de pasar una serie de citaciones. Y que se evidencie que en las citaciones hay anomalías. O no fueron respondidas las preguntas de los diputados. Pasada, pensar en una interpelación que tenga intereses que busquen beneficiar a la mayoría, sí, es difícil. Aunque sea una herramienta de un sistema republicano, es muy difícil. Es muy difícil. Cuando se utilizó como un medio para... No solo esto, sino que aquí tenés que tomar en cuenta, mirar los nenecos y las nenecas que van a interpelar, pues. Imagínate a Giordano interpelando. Por sus frutos los reconoceréis. Por sus frutos negaréis la interpelación, diría la santa palabra. Y es que ahí es donde, por eso les digo, a ver, si la ministra salió airosa de las citaciones, si desvaneció cualquier duda que podía existir sobre su gestión, si aparte ha demostrado que en medio de todo el caos que encontró en el Ministerio de Salud está poniendo orden, está reordenando las finanzas, está mejorando la capacidad de generar indicadores internos de gestión, y aún así la interpelación sale de la nada. Por eso les digo, ahí hay un cuestionamiento al motivo. O sea, explícame cómo una ministra que en medio de la crisis ha dado resultados relativos en estos meses, explícame por qué la vas a interpelar. Y luego, recordemos que también el Ministerio de Salud es un ministerio en donde convergen demasiados intereses oscuros. Primer duda que se genera en este entorno. La solicitud de interpelación se da unas semanas después de que la ministra entra, ahí sí, en un conflicto ya más abierto
con el sindicato por el tema de la revisión de algunos bonos del pacto colectivo. Y resulta que vemos esta reacción en el Congreso de la República. Segundo, estamos viendo la interpelación de la ministra en un contexto en donde sí es sabido que hay un proceso por reordenar las contrataciones adentro del ministerio. Dicho de otra forma, y vean, en ese contexto lo que pasa es que vean, en el Ministerio de Salud es por todos conocido que hay unidades ejecutoras que compran las aspirinas a 10 veces su precio de mercado, o que compran muchos medicamentos muy sobrevalorados. Y esto en gran medida es posible porque cada unidad ejecutora compra por su lado. Entonces la ministra está tratando de reordenar todo el proceso de compras. Entonces qué casualidad que en un momento en el que todas las compras se están reordenando, ¡pum!, aparece la interpelación. Entonces, por eso les digo, no solo hay un cuestionamiento a los motivos, sino que cuando empezamos a analizar la correlación de tiempos, ¿por qué después de que se pelea con el ministerio? ¿Por qué ahora que está ordenando las compras? Es decir, ahí es donde empieza a oler más feo todavía todo este proceso. Vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF Interpelados. ¿Cree usted que esta interpelación tiene todas las premisas para citar a este ministro al Pleno? Regresamos con esta conversación luego de la pausa.